Gloria a Dios, Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración. Te damos gracias, Padre Santo, por esta preciosa tarde. Te damos gracias, Señor, para la oportunidad, Padre amado, en Jesucristo poder compartir, Padre amado, tu palabra, enseñarla a las naciones, Padre Santo, para que sea refrigerio a nuestro espíritu, para que nos imparta dirección, para que nos imparta consuelo, para que nos imparta corrección, Padre amado, para que podamos, Señor, caminar conforme a la dirección, Señor, y al propósito divino que tú tienes para cada uno de nosotros. Pedimos que en esta preciosa tarde sea tu espíritu hablándonos a nuestro espíritu y a nuestro corazón, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Buenas tardes, amados hermanos de Cristo Rey International Ministries. Estamos muy gozosos y contentos de regresar una vez más, compartir la palabra de Dios como hemos estado haciendo ya por prácticamente 5 años. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio de una pequeña porción del libro de Apocalipsis, del capítulo 2, versículo 6. Y el título, si le vamos a dar título a este estudio, es Desenfoque. Pero no cualquier tipo de desenfoque, sino desenfoque espiritual. Hoy día hemos escuchado mucho esta palabra, desenfoque. Personas que dicen, fulano se desenfocó y se escocotó, fulano se desenfocó y se apartó de los caminos del Señor, o hizo esto, hizo aquello. ¿Pero qué significa desenfoque? Yo creo que la palabra o la definición más simple que podemos dar de desenfoque es cuando una imagen o algo que nosotros vemos no se ve claro, sino que lo vemos borroso. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan en la época de los televisores análogos, porque ahora todo es digital. Aquellos televisores que usted tenía uno de 25 pulgadas, tenían que levantarlo entre 4 personas de tan pesado que era por el enorme tubo de pantalla. Cuando esos televisores perdían el enfoque, la imagen se veía borrosa. Usted veía cosas que podían parecer ser seres humanos o tal vez un automóvil porque se estaba moviendo, pero no sabía ni qué modelo, no sabía lo que era, porque estaba todo borroso. Lo mismo ocurría cuando tomábamos una foto y la mandábamos a la farmacia o a la tienda donde los revelaban, y cuando recibíamos la mayor parte de las fotos estaban borrosas porque en la emoción de tirar las fotos movíamos la cámara. Esto es desenfoque. Algo, una imagen, algo que vemos que no se ve claro. Ahora, para nosotros los creyentes, este concepto de desenfoque toma una perspectiva completamente distinta, porque no tiene que ver con nada de las cosas materiales, sino con cosas espirituales. Desenfoque para nosotros los creyentes en Cristo, escuche bien lo que voy a decir, es la pérdida de dirección, pérdida de propósito o pérdida de atención hacia Dios y hacia su voluntad. Por eso es que yo le llamo desenfoque espiritual. Y podemos explicar estas tres áreas del desenfoque: pérdida de dirección, propósito o atención, en cuanto al desenfoque se refiere. Número 1, desenfoque en cuanto a dirección del propósito divino. En la vida del creyente, la vida cristiana, el enfoque se refiere a mantener la mirada fija en Dios, especialmente en Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Lo que el autor de Hebreos nos está diciendo
o nos está exhortando es a enfocar nuestra atención, enfocar nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesús. En su contexto, el autor habla de una gran nube de testigos en el capítulo 11. O sea, de personas de fe como Abraham, Moisés y otros más. Pero ahora nos está diciendo que el verdadero mayor ejemplo de fe es Jesús. Es como si dijera, mira todos estos, los que han corrido la carrera de la fe. Míralo. Y empieza a hacer una lista de ellos. Pero ahora mantén tu mirada fija en Jesús, que es el mayor ejemplo en cuanto a fe se refiere. Dice que es el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué el autor? Porque Jesús es el que inicia la fe en nosotros. Él es el origen de nuestra salvación y del camino de fe que estamos llamados a seguir. De modo que Jesús es el que nos muestra la dirección. Si nosotros nos mantenemos enfocados, si nosotros nos mantenemos agarrados de Él. ¿Por qué el consumador? Porque Jesús es quien perfecciona y completa nuestra fe. Y usted se preguntará, ¿pero cómo? A través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que operó en Jesús. Por eso Él dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Consolador. Jesús no solamente comienza la obra en nosotros a través del Espíritu Santo, sino su cumplimiento. Porque Él no solo vino a vivir una vida de perfecta fe, también su muerte y resurrección completó el plan de la redención. Pasa que muchas personas malinterpretan el hecho de que estamos en un proceso. Pero no es un proceso de hacer lo que nos dé la gana, es un proceso de crecimiento espiritual hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Pero así nos sometemos al Espíritu Santo. De manera que este pasaje es una invitación a no distraernos con lo que nos rodea y nos desviemos del camino, o sea, de la dirección correcta. A no rendirnos ante las dificultades, a permanecer firmes mirando a Jesús, que es el comienzo y el fin de nuestra fe. Eso es estar espiritualmente enfocados. El desenfoque ocurre cuando nos quitamos nuestra mirada de Cristo y comenzamos a centralizarla en las cosas del mundo, en nuestras propias emociones, en circunstancias externas, en ideas, conceptos, filosofías del mundo secular. ¿Y qué es lo que esto provoca? Esto es lo que nos puede llevar a una confusión espiritual, desánimo o incluso pecado. Terminamos en otro camino y no en el camino correcto. Eso es desenfoque en cuanto a dirección del propósito divino. La otra dimensión del desenfoque es desenfoque en cuanto a pérdida de visión espiritual, o sea, pérdida de propósito. No sabe si va o viene. Dice Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Si usted no sabe a qué Dios lo llamó, si usted no sabe por qué está aquí en el mundo, cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que le ocurra en su vida, se desenfrena. Se desenfoca, pierde la visión. Desde esta perspectiva, podemos observar que el desenfoque es falta de discernimiento o de una clara y definida guía espiritual. ¿Y qué es lo que produce esto? Produce confusión en cuanto al propósito, la visión que Dios tiene para nosotros. Y esto generalmente es a causa de falta de oración, falta de lectura y de estudio de la palabra y de comunión con Dios. Por eso es que este pastor lleva más de 2 años insistiendo en la importancia de nosotros tener una relación íntima y personal diaria con nuestro Dios por medio del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo.
tiempo de comunión, tiempo de intimidad, tiempo de adoración, de oración, de estudio de la palabra. La otra fase del desenfoque es desenfoque como resultado de pecado o de idolatría. ¿A qué nosotros estamos prestando atención? ¿A Dios o a las cosas del mundo? La Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Dios apartaba su corazón hacia los ídolos, perdía todo su enfoque en cuanto a los mandamientos, leyes, estatutos y preceptos de Dios. Terminaban haciendo lo que le diera la real gana. Y al terminar haciendo lo que les daba la real gana, terminaban en la idolatría. Porque ya Dios no era su centro de atención, sino aquellos que podían palpar, que podían tocar y que creían que eso les podía dar lo que Dios ya le había dado. No lo que Dios le iba a dar, lo que Dios ya le había dado. Ponían su atención en el mundo, en ese mundo físico que podían palpar a través de sus emociones y no en Dios. El desenfoque espiritual no siempre es emocional. O sea, no es siempre intencional. Puede ser sutil, como cuando las preocupaciones de la vida nublan la mente. Como dice la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, versículo 14, que la que cayó entre espinas, hablando de la semilla, y el sembrador viene siendo Dios y la semilla es la palabra de Dios, dice que cayó entre espinos. Y estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, no llevan fruto. Eso es desenfoque. De manera que Dios nos llama en esta noche a mantener nuestro enfoque. Si queremos ser personas de éxito, si queremos ver manifestaciones poderosas de Dios en nuestra vida, si queremos ser bendecidos, si queremos alcanzar las bendiciones con las cuales Dios ya nos bendijo, tenemos que mantenernos enfocados, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Dios por medio de su palabra siempre ha insistido a que su pueblo se arrepienta y se enfoque. ¿Y en qué consiste este enfoque? Como ya dije, en que Dios sea el centro de todo nuestro ser. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás Dios se va a encargar de dárselo. Y yo siempre insisto, hasta los antojos Dios termina dándote. De manera que reenfocarse implica volver a poner a Dios como el centro de nuestra vida. Como dice Romanos capítulo 2, versículo 2, capítulo 12, versículo 2. No conforméis a este siglo. O sea, no le des más importancia a este siglo, sino reenfócate. O sea, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y por qué es necesario que nosotros nos transformemos, manifestemos, tengamos la experiencia de una metamorfosis, de un cambio de actitud por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, la cual dice aquí que es agradable y perfecta? Porque con el tiempo usted se va a dar cuenta que si se sigue enfocando en el mundo, va a descubrir que la voluntad del mundo para su vida es completamente desagradable y no tiene nada de perfecta. O sea, renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para poder vivir conforme al propósito divino. Esto es conociendo cuál es el propósito por el cual Dios nos creó y cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Eso es estar enfocado. Entonces tú la pregunta, ¿cómo yo puedo mantener mi enfoque? Todos podemos mantener nuestro enfoque orando constantemente, estudiando, leyendo y estudiando y meditando en las Escrituras, o sea, la Biblia.
fomentando la comunión con otros creyentes, esto es congregarnos, y servir y obedecer a la voluntad de Dios. Esto nos mantiene enfocados. Ahora, luego de esta corta introducción, veamos una advertencia sobre el desenfoque que encontramos en el libro de Apocalipsis. Entendemos que el libro de Apocalipsis es un mensaje profético, es un mensaje de Dios por medio de Jesús, el cual lo envía a Juan por medio de un ángel. La profecía comienza con un mensaje a 7 iglesias de Asia Menor, 7 iglesias de aquella época. Estos mensajes se encuentran en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 22. Y no voy a leer ninguna de esas 7 mensajes. El estudio no tiene que ver con eso. Pero sí, las 7 iglesias a quienes se dirigen las cartas fueron congregaciones establecidas en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias no solamente representan todas las iglesias de aquella época, sino también todas las iglesias a lo largo de la historia de las generaciones subsiguientes. De modo que estas iglesias representan el estado espiritual, en el caso de nuestro estudio, el enfoque espiritual de las iglesias cristianas o evangélicas de nuestra era. Que Dios le está diciendo a esas iglesias, nos lo está diciendo a nosotros hoy. Entonces, como ya expliqué, que el desenfoque espiritual es la pérdida de dirección, la pérdida de propósito o de atención hacia Dios y su voluntad. Entonces veamos lo que la carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 nos dice. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es este personaje? Jesús es el personaje, ese es el que está hablando, ese es el que está diciendo lo que va a decir. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Yo quiero que entiendas en esta mañana que no importa dónde tú te puedas encontrar, dónde te puedas esconder. Dios conoce todas tus obras. Desde el día que naciste hasta este preciso momento, Dios conoce toda tu historia. Pero no solamente conoce tus obras, conoce tu arduo trabajo y tu paciencia, porque estoy hablando con creyentes en Cristo. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y esa lista de apóstoles yo le añado evangelistas, profetas, maestros, pastores. Dice que los ha probado y no lo son. Y los ha hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a personas que han trabajado arduamente en la obra de Dios. Tienen paciencia en medio de las pruebas y adversidades y las cosas que ven, que escuchan. No soporta a la gente mala. ¿Quiénes son la gente mala según la Biblia? Según el Salmo 24:4, aquel que no es limpio de manos ni puro de corazón. Eso habla de los tramposos y de los hipócritas. El que ha elevado su alma a cosas vanas. Eso habla de la arrogancia, del orgullo, de la vanidad. El que ha jurado con engaño, de los mentirosos. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has trabajado en la iglesia, no has faltado ni un bautismo de muñeca, sirves en más de 5, 6, 7 ministerios,
Eres el primero que entra y el último que sale. Has tenido paciencia con este montón de gente que dicen ser una cosa y no lo son. Pero Jesús dice, tengo una queja contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor? Cristo. Y por su naturaleza divina, Dios. Esta queja habla de desenfoque espiritual y continúa haciendo un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. Porque lamentablemente tenemos creyentes hoy en día que hacen cuánto tipo de obra hay. Tenemos líderes planificando actividad tras actividad, obra tras obra, programa tras programa. Hacen viajes misioneros, hacen congresos, hacen un montón de cosas con la intención de servir a Dios, pero se han olvidado de Cristo. Olvidarse de Cristo es no incluir al Espíritu Santo en las decisiones que se toman para el servicio en el reino de Dios. Y por eso hay tantas obras que se hacen y parece que no hicieron nada, porque está el Espíritu Santo esperando. ¿Y cuánto me van a dar la oportunidad a mí de darle dirección, de hacer lo que el Padre quiere que hagan? Por alguna razón está Jesucristo constantemente intercediendo a la diestra del Padre por la iglesia. Y es aquí que hace un llamado a la reflexión y al arrepentimiento en el versículo 5 y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Jesús le dice, ¿te has olvidado de mí? Has hecho todo esto, pero te has olvidado de mí. Busca cuál fue el momento en que te desenfocaste. ¿Qué fue lo que provocó ese desenfoque? Cambia tu dirección, renueva tu mente, olvídate de todo lo que estabas planificando y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras, vuelve a ese primer amor. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Quitar el candelero de su lugar hace referencia a una iglesia que si no hace caso a esta advertencia, va a terminar careciendo de relevancia en el reino. Va a hacer mucho, pero no va a hacer nada. Por eso dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no se arrepiente, le va a ser quitado su candelero. O sea, estará activa ministerialmente. Hará congresos, hará retiro, hará viajes misioneros, predicará, pero no habrá unción. El Espíritu Santo no se moverá. No habrá milagros, prodigios, sanidades. Será más un club religioso, social y de entretenimiento que una casa de adoración. ¿No suena duro? Por eso que dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad para que Él se pueda mover y pueda hacer la voluntad de Dios. Porque el Evangelio en el reino no se trata de lo que nosotros creemos que debemos hacer, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Por eso Jesucristo dijo, yo no he venido a hacer la voluntad mía. Yo no tengo una agenda personal. Yo vine a hacer lo que el Padre me mandó a hacer. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Lo que el Padre quiere que hagamos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo descubrimos? Dejando que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, pero tenemos que buscar la dirección del Espíritu. Por eso luego de estos elogios, de esta reprensión, de exhortación y promesas escatológicas, dice, pero tienes esto. O sea, yo reconozco lo que has sufrido, yo reconozco cómo me has servido, yo conozco tus obras, todo lo que tú has hecho. Tengo un problema contra ti, te has olvidado de mí.
Pero algo bueno sí tienes. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Parece ser una iglesia que no está teniendo mucho éxito porque está haciendo lo que cree que debe hacer y no lo que Dios quiere hacer. Pero en medio de todo eso, aborrece aquellas cosas que van en contra de los principios divinos. Este versículo está ubicado dentro del reconocimiento positivo que trae equilibrio a la reprensión del versículo 4. Has dejado mi primer amor, tu primer amor. De manera que el versículo 6 es retóricamente como una conexión. O sea, es ceder, otorgar o permitirle a la persona, en este caso a la iglesia, la oportunidad de reafirmar su compromiso doctrinal, o sea, su obediencia incondicional a Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? Aborreces, en griego es miseis, denota un rechazo intenso, más allá de la simple desaprobación. La forma verbal implica identificación no solo ética, pero también teológica. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo la comunidad de Éfeso está cercana al juicio divino en base a una práctica herética. ¿Perdón? ¿Cómo fue eso? Miseis. En griego, lo que quiere decir en español es aborreces. Es un rechazo intenso. Más allá de una simple desaprobación. No es que Dios está desaprobando o Cristo está desaprobando. Rechaza intensamente lo que está sucediendo en la comunidad de Éfeso. Que si no se arrepienten, le va a caer el juicio divino sobre ellos. Esa iglesia en particular no aprueba, rechaza por completo, desaprueba intensamente por completo lo que los nicolaitas enseñan. Cuando habla de las obras de los nicolaitas, no está condenando a los nicolaitas como personas, sino sus obras. Lo que sugiere un enfoque sobre la conducta de ellos y su doctrina, no ellos como personas. Y dice, las cuales yo también aborrezco. Hasta ahora, hasta allí, Dios está bien con esa iglesia. Hace mucho por la obra, pero se ha olvidado del primer amor. Se ha olvidado de Jesucristo. Están haciendo las cosas, pero no bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes eran los nicolaitas? Se preguntará usted. Yo quiero que entiendan que los teólogos no pueden llegar a concluir con certeza la identidad de los nicolaitas. Todos estos expertos, estudios en la Biblia, no pueden llegar a verdaderamente concluir quiénes fueron los nicolaitas, pero podemos ver los siguientes puntos sobre lo que ellos enseñaban. Y no solamente lo que ellos enseñaban, de dónde surgió esto de los nicolaitas. ¿Cuál fue el nombre, el origen de este nombre de los nicolaitas? Tradicionalmente se ha asociado con Nicolás de Antioquía, uno de los 7 diáconos mencionados en Hechos capítulo 6, versículo 5. Pero esta identificación es especulativa y basada en testimonios de padres de la iglesia como Ireneo y Tertuliano, pero no hay una prueba contundente que diga que de allí nacieron los nicolaitas. Porque después de todo era un diácono de la iglesia. En cuanto a sus similitudes con Balaam, se compara con Balaam en base a Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 15, que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos
y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Vuelve y menciona a esta iglesia que le está hablando, a los nicolaitas, mientras también le estaba hablando de los que retienen la doctrina de Balaam. Estos versículos unen las enseñanzas de Balaam con los nicolaitas, lo que sugiere una herejía común. La incitación a la idolatría y a la inmoralidad sexual. En griego, porneía. La etimología de Nicolás, o sea, de dónde sale ese nombre de Nicolás, en griego, Nican, que quiere decir vencer, y Laos, que quiere decir pueblo, se ha interpretado como un juego de palabras con Balaam, que en hebreo quiere decir devorador del pueblo. Y número 3, lo que enseñaban los nicolaitas, su teología. Ellos promovían una forma de antinomianismo temprano. Pastor, ¿con qué se come eso? Antinomianismo. Mira, antinomianismo, la palabra es más grande y difícil de pronunciar que lo que significa. Antinomianismo es una doctrina que rechaza la necesidad de obedecer la ley moral, especialmente en el contexto religioso. Es la creencia, escuche bien esto porque esto le va a dar unas ideas a 2 o 3 y se van a sonreír 2 o 3. Es la creencia de que la gracia divina es tan completa que las personas ya no están obligadas a seguir las reglas y mandamientos morales. En esencia se opone a la idea de que la ley es un requisito para la salvación, que en esencia se opone a que la ley no es un requisito, a la idea de que la ley es un requisito para la salvación o para la vida cristiana. Ellos dicen, usted no necesita la ley para ser salvo. No necesita nada de eso. Lo que Cristo enseñó, usted no necesita nada de eso. De modo que justifican la participación de prácticas paganas, como comer los sacrificados a los ídolos y actos sexuales rituales, bajo la idea de libertad cristiana. Cristo nos hizo libres. Doctrina que atentaba contra la santidad y la distinción ética del cristianismo primitivo. Una teología barata que contradice todo lo que expone el apóstol Pablo en sus epístolas. De hecho, él dijo en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque lo que hemos puesto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es posible que una persona que fue redimida por la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo vive y mora ahora en esa persona, pueda permanecer y practicar el pecado? Entonces, ¿qué nos enseña este versículo de Apocalipsis capítulo 2, versículo 6? Nos señala la importancia a la obediencia, de la obediencia de la iglesia de Cristo a los mandamientos, leyes, preceptos y estatutos de Dios. El amor, cuando él dice, te has olvidado del primer amor. Y la verdad, cuando condena lo que predican los nicolaitas en el versículo 6, ese amor y esa verdad no se pueden separar. Jesús no solo reprende la pérdida de su primer amor, también elogia la fidelidad a la sana doctrina, o sea, al Evangelio de Cristo. Al permanecer firme al Evangelio de Cristo, sí, se habían olvidado de él, pero todavía eran celosos de la palabra de Dios. Esta obediencia es fundamental para alcanzar la santidad, porque la iglesia es llamada a ser fiel en amor y verdad
pero no puede comprometer los principios divinos ni su devoción y fe a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Desde una perspectiva teológica moral, este versículo le presenta a la iglesia de Cristo la ética divina en oposición a las costumbres culturales que violan dicha ética. La condena de las obras, no meramente ideas, implica que el creyente no solamente debe vivir una vida de fe, sino que esa fe debe reflejar obediencia. Yo creo en Dios. Yo no le hago mal a nadie. Bueno, la palabra dice, tú crees en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. El que verdaderamente cree en Dios, obedece a Dios, respeta a Dios, o sea, le tiene temor reverente y sobre todo vive la vida que Dios manda y demanda a través de sus escrituras. Su obra se ve en ¿qué? En la obediencia. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero de la obra que está hablando aquí, no es de el bien que tú le hagas a tus semejantes, lo cual es parte del Evangelio de Cristo. Es el obedecer todas las leyes, mandamientos, estatutos de Dios. Entonces, la fe y la obediencia son inseparables. Ahora vamos a ver la relación entre los nicolaitas y el gnosticismo temprano, así como su posible influencia en las doctrinas modernas. Y quiero que entienda que esto fue algo de lo que Jesús advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16, cuando dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Pastor, pero usted mencionó una palabra allí, medio jara, sí, gnosticismo. ¿Cuál es la relación entre los nicolaitas y el gnosticismo que comenzó en aquella época? O sea, el gnosticismo temprano. Vamos a definir gnosticismo. Gnosticismo es un conjunto de corrientes filosóficos religiosas. O sea, cogieron la filosofía de los griegos de aquella época y la mezclaron con el Evangelio de Cristo y con las leyes de Dios y todo lo que Dios enseña en su palabra. Conjunto de corrientes filosófico-religiosas que surgieron en los primeros siglos de nuestra era, particularmente entre el primer y el tercer siglo, entre esa época, primero, segundo y tercer siglo, y que se caracterizan por la creencia en un conocimiento oculto o secreto. De ahí que viene la palabra gnosis. Conocimiento oculto, conocimiento secreto. Se caracteriza por la creencia de un conocimiento oculto o secreto como camino hacia la salvación espiritual. Para que entendamos lo que acabo de explicar, vamos a ver 4 características principales del gnosticismo. Número 1, dualismo radical. El dualismo radical presenta una fuerte oposición entre el mundo espiritual, o sea, el mundo bueno, y el mundo material, malo o inferior. El espíritu pertenece a un mundo superior, mientras que el cuerpo y la materia son una prisión creada por un Dios inferior o maligno. Número 2, el demiurgo. En muchas doctrinas gnósticas, el creador del mundo material no es el Dios supremo, sino una entidad inferior llamada demiurgo,
a menudo identificado con el Dios del Antiguo Testamento. Dice que este ser es ignorante, malévolo y mantiene a las almas atrapadas en el mundo material. Número 3, gnosis como salvación, o sea, conocimiento oculto como salvación. La salvación no se alcanza por fe ni por obra, sino por la gnosis, por un conocimiento esotérico, o sea, oculto o reservado, difícil de comprender, que revela la verdadera naturaleza del alma, su origen divino y el camino para liberarse del mundo material y regresar al reino espiritual. Número 4, cristología gnóstica. Los gnósticos reinterpretaron la figura de Jesús. Para ellos Cristo fue un mensajero divino que vino a traer gnosis, un conocimiento oculto. No necesariamente un ser humano literal. Algunos negaban su sufrimiento físico. Eso se llama doctrina de docetismo, porque consideraban que un ser divino no podía sufrir en un cuerpo material. Entonces, después de haber dicho todos estos disparates que esta gente cree, ¿qué relación había entre los nicolaitas y el gnosticismo? Apocalipsis verdaderamente no nos da detalles específicos sobre los nicolaitas, pero los padres de la iglesia, especialmente Ireneo, Hipólito, Epifanio y Tertuliano, relacionaron a los nicolaitas con las primeras corrientes, o sea, con las primeras enseñanzas gnósticas del siglo I y II, y estas son las siguientes. Ahora vamos a hablar, primero hablamos de lo que era el gnosticismo, ahora vamos a hablar de lo que creían los nicolaitas en cuanto al gnosticismo se refiere. Dualismo moral y libertinaje ético. Una característica común del gnosticismo era que la naturaleza humana tiene dos dimensiones fundamentales, materia versus espíritu. La carne, o sea, el soma, se consideraba malvada o irrelevante para la salvación. Esto dio lugar a dos ideas opuestas. El ascetismo extremo, o sea, evitar todo placer físico. Y eso todavía lo practican los monjes. Allá, esa gente del Tíbet, que se apartan. Segundo, libertinaje antinominiano. O sea, como dije ahorita, contra la ley. Que eso es lo que hacían los nicolaitas. Estas personas sostienen la doctrina de que bajo la gracia, según el Evangelio, los creyentes no están obligados a obedecer la ley moral del Antiguo Testamento. En otras palabras, creen que la salvación y la conducta cristiana no dependen de la observancia de leyes o normas morales, sino únicamente de la fe. Por eso creen que si el cuerpo es irrelevante, entonces los actos físicos, como el sexo, la comida, la idolatría, no afectan el espíritu. Qué bonito. Los nicolaitas parecen pertenecer a este segundo grupo, justificando la participación en prácticas paganas como inofensivas espiritualmente. ¿Qué otra cosa ellos creían? Hacían énfasis en el conocimiento especial. Aunque no se dice explícitamente en Apocalipsis, como dije anteriormente, los padres, o sea, los teólogos y escritores influyentes de los primeros siglos del cristianismo, indican que los nicolaitas enseñaban una forma de gnosis. Como dije ya, un conocimiento oculto, superior, reservado a una élite. Y en esta línea podían justificar prácticas inmorales, apelando a una supuesta madurez espiritual que superaba la ley común. Y ese es el peligro que hoy en día existe con muchas personas que estudian y estudian y estudian y estudian hasta el punto que se creen que han llegado a un estado de superioridad en donde ellos se permiten
comportamientos que están completamente en contra de los principios divinos. Pero ellos han alcanzado ya un rango. Ellos tienen ya un seniority que les permite hacer esas cosas. Número 3, rechazo de normas apostólicas. Esta corriente es completamente una rebelión a las enseñanzas apostólicas. Se desvaloriza la enseñanza moral de Cristo y los apóstoles en favor de una libertad espiritual iluminada que no necesita someterse a normas externas. Ahora, ¿cómo esto influencia las doctrinas de hoy en día? ¿Cómo esto causa una influencia en la iglesia del siglo XXI? Es cierto que no existen herederos directos de los nicolaitas. Pero su espíritu doctrinal ha reaparecido de diversas formas a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Así que vamos ahora a ver, para ir terminando y cerrando, algunos paralelismos. Antinomianismo moderno. Ya yo expliqué lo que es antinomianismo. Algunas formas de teología de la gracia extrema o gracia barata, yo le llamo la gracia graciosa. Sostienen que las obras o la conducta moral no importan, ya que Dios perdonó todo. Eso nos puede llevar a la práctica de un cristianismo sin arrepentimiento ni santidad, por lo cual podemos caer en el mismo error de los nicolaitas. Todo es un proceso. Estamos bajo la gracia. Dios ya nos perdonó. Dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿De qué otra manera eso afecta a la iglesia del siglo XXI? Liberalismo teológico ético. Ciertas teologías contemporáneas tienden a redefinir los estándares morales bíblicos en función de la cultura o el progreso social. No, que esa gente, tú sabes, en ese país son así. Estamos viviendo en los Estados Unidos. Hay una diferencia entre los latinos y los anglos. Y como nosotros estamos viviendo en América, pues eso es permitido. Se diluye la ética cristiana en el nombre de la inclusividad o el conocimiento avanzado, recordando la actitud de ser privilegiados que tenían los gnósticos y los nicolaitas. Mira, amado, tenga mucho cuidado con aquellos que predican mucho sobre código, misterio, oráculos y todas esas cosas. Escuche bien, todo tiene que tener base bíblica y apuntar a Cristo. Todo tiene que glorificar a Dios, a Cristo y no al hombre. Tenga cuidado con estos códigos y con estos misterios y estos otros oráculos. Todos nosotros tenemos la autoridad de juzgar las profecías. Yo ahora mismo estoy profetizando. ¿Por qué? Porque estoy hablando palabra de Dios. Usted tiene todo el derecho de juzgar lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo lo juzga? Métase en la escritura a ver si lo que yo estoy diciendo tiene fundamento bíblico. A ver si lo que yo estoy diciendo me glorifica a mí o glorifica a Cristo. Por más lindo que suene, por más experimentado y fama que tenga una persona, podrá tener 40 años en el ministerio y en realidad lo que tiene son 39, lo que tiene es uno y lleva 39 años predicando la misma mentira. Número 3, podemos caer en sincretismo. ¿Qué es eso, pastor? Conciliación de doctrinas diferentes.
Y no estoy hablando de cualquier sincretismo, estoy hablando de sincretismo espiritual. En algunos círculos posmodernos o interreligiosos se fomenta la idea de participar en rituales de otras religiones o prácticas paganas, sea New Age, espiritismo, yoga, espiritualizado, diciendo que esto no afecta a la vida espiritual cristiana. Esta minimización de la idolatría y el compromiso exclusivo con Cristo está paralelo con las prácticas condenadas en Apocalipsis capítulo 2. El que conmigo no está, contra mí está. El que conmigo no siembra, desparrama, dice la palabra. Entonces, ¿cómo nos afecta todo esto y qué debemos hacer? El ejemplo de los nicolaitas advierte a la iglesia contemporánea de 3 peligros clave. Tolerar el error en nombre del amor. Esto fue lo que ocurrió a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, donde la tolerancia a los nicolaitas fue condenada. Y hoy en día vemos en muchas iglesias donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Gente predicando en los altares que deberían estar sentados. Gente adorando en los altares que deberían estar sentados. Que en vez de adoración lo que están es llevando fuego extraño al altar de Dios. Gloria a Dios que por su misericordia. Hoy en día no pasa como pasó en el Antiguo Testamento. Que cuando aquellos 2 individuos se pusieron a quemar fuego extraño, quedaron achichajados en el altar. Pastor, ¿qué es eso de quemar fuego extraño en el altar? Personas que están viviendo en pecado y están adorando supuestamente a Dios, dirigiendo en la adoración, en la alabanza, participando en la música, en la danza. Pastores que deberían estar sentados, están todavía predicando, pero viven una doble vida. ¿Por qué? Porque toleran el error en nombre del supuesto amor. Número 2, separar la verdad doctrinal de la ética práctica. La Biblia hace una diferencia entre pecar y practicar el pecado. El caer en una falsa doctrina que tergiversa lo que Cristo enseñó y enseña en las Escrituras nos puede conducir más que a pecar, a practicar el pecado. Sobre eso la Biblia nos advierte en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, el que es nacido de Dios, o sea, el que aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y Cristo, la simiente de Dios, permanece en esta persona, o sea, el Espíritu Santo, no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo mantiene enfocado. Hay personas que creen, por haber escuchado la palabra, pero nacieron de las emociones y no de Dios. Y eso los hace susceptibles al desenfoque. Cualquier circunstancia que pase, los va a desenfocar. Y tarde o temprano, o se apartan y vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque una vez aceptaron a Cristo como Señor y Salvador por emoción. Creyeron por haber escuchado la palabra, pero no nacieron de Dios, nacieron de las emociones. Por lo tanto, el Espíritu Santo no mora en ellos. Por eso Jesús dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Número 3, perder el amor santo de Cristo como juez de su iglesia. La persona desenfocada cree en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, pero no honra a Dios, no le teme a Dios, no lo respeta.
Pero hay personas cuyo candelero le fue quitado porque permanecieron en sus ideologías erróneas, persistieron en ellas y al perder el enfoque justifican sus acciones abrazando una gracia falsa. Gloria a Dios que Dios es misericordioso. Y todavía hoy día continúa diciendo en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y Apocalipsis capítulo 2 versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Para cerrar, termino diciendo que los nicolaitas representan una advertencia viva de que cualquier doctrina que pretenda justificar el pecado, que presente la verdad moral como algo relativo o que transforme la libertad cristiana en licencia, cae en el mismo error de los nicolaitas. ¿Y qué sucede? La persona va a perder en su totalidad el enfoque en Cristo y va a terminar viviendo una vida de pecado, y lo peor aún es que va a estar creyendo que está bien delante de Dios. Lo que el Apocalipsis nos muestra no es solo una secta del pasado, sino una tipología de herejías recurrente en la historia de la iglesia y que en la actualidad está presente en la iglesia del siglo XXI y está causando por todos lados desenfoque espiritual entre los creyentes. Así que, amado, vuelva y escuche esta enseñanza. Medita en ella y pregúntese usted mismo, ¿estoy yo nadando en las aguas de este desenfoque espiritual? ¿He caído yo en esta mentira? ¿Me habré yo olvidado del primer amor? ¿Aborrezco la obra de los nicolaitas o las estoy abrazando? Y cual sea la contestación a estas preguntas, que la pregunta es positiva, tiene la oportunidad de regresar a ese primer amor, de arrepentirse y comenzar otra vez con las obras originales de las cuales Dios le habló. Padre, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que tu palabra nunca llega atrás vacía, Señor, y que cumple el propósito por el cual fue enviado. Señor, tú sigues amando a tu iglesia como la amaste en el primer siglo y la seguirás amando, Señor, hasta el regreso de tu Hijo amado por su iglesia. Por lo tanto, Padre amado, continuamos predicando tu palabra con la confianza, Señor, de que todo aquel que está en desenfoque, Padre amado, tú, por medio de tu Santo Espíritu, lo vas a traer una vez más a ese primer amor, Señor. Y comenzará, Padre amado, a cumplir y a vivir aquellas primeras obras, Padre amado, las cuales nos llevan a esa santidad, Padre amado. Porque tu evangelio no es un evangelio complicado, Señor, es un evangelio sencillo. Por eso Cristo dice, ligero es mi yugo y ligera mi carga, Padre. Te damos gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Este es el pastor Ángel Luis Rivera. La pastora Vilma Rivera le manda saludos. Les bendecimos y que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.